Bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. En este día 3 de la semana 20 del área de matemática veremos cómo elaborar una encuesta para recopilar datos sobre hábitos de vida saludable. Veamos nuestra situación problemática. Hábitos de vida saludable. Constantemente se informa que para vivir con salud y mantener una buena calidad de vida es necesario tener un estilo de vida saludable. ¿Sabemos en qué consiste esto? Un estilo de vida saludable consiste fundamentalmente en tener un buen equilibrio entre una alimentación adecuada, hidratación y hábitos que contribuyen al buen estado de nuestro cuerpo, a nivel físico y emocional. Por ejemplo, la actividad física y el deporte nos ayudan a alejarnos del estrés y darnos una sensación de calma y tranquilidad, contribuyendo así a mejorar la calidad del sueño y a regular la ingesta de alimentos. Frente a la necesidad de tener una vida saludable, en esta coyuntura, ¿cuáles hábitos de vida saludable practican las personas en tu comunidad educativa en la emergencia sanitaria? Este reto durará estas 2 semanas, donde realizaremos las siguientes actividades. Primero, elaborar una encuesta y recopilar datos sobre hábitos de vida saludable. Segundo, organizar los datos en tablas de frecuencias. Tercero, representar la información en histogramas y polígonos de frecuencias. Cuarto, interpretar la información mediante medidas de tendencia central. Empezaremos este día por la elaboración de la encuesta y la recopilación de datos. Elaboramos la encuesta. Recordemos de qué se trata una encuesta. Esta es una técnica de recolección de datos que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario. Puede aplicarse de forma personal, por correo, por vía telefónica o vía online, para lo cual debemos establecer el objetivo, la población, la muestra, las variables y diseñar el cuestionario. El objetivo. Este debe ser claro sobre qué datos se desea recoger y para qué recopilarlos. Para nuestro estudio, el objetivo será recoger información sobre la cantidad de personas que se dedican a realizar prácticas de hábitos saludables, conocer las prácticas del consumo de agua durante el día y las horas que dedican a realizar actividad física durante una semana. El propósito es informar y concientizar a la comunidad que llevar una vida saludable nos permite tener equilibrio físico, mental y emocional. Una vez que tengamos claro el objetivo, pasamos a ver la población. Este es el conjunto de individuos, objetos, documentos, plantas o animales que se desean estudiar para extraer información. Para establecer la población se debe hacer la siguiente pregunta: ¿quién proveerá la información que se necesita para nuestro estudio? En nuestro estudio, la población está conformada por los estudiantes, familias y docentes de la institución educativa. Como la población suele ser muy amplio para abarcar un estudio, debemos seleccionar una muestra. Este es un subconjunto de la población estudiada y seleccionada aleatoriamente o de acuerdo a un determinado criterio. En nuestro estudio, la muestra estará conformada por 50 estudiantes, familias y docentes de la institución educativa. Pero, ¿cómo elegimos la muestra de una población? Para eso hay 2 tipos de muestreos: muestreos probabilísticos y los no probabilísticos. Los muestreos probabilísticos consisten en que la selección será aleatoria y cada integrante de la población tendrá la misma probabilidad de ser seleccionado. Sin embargo, existen 4 casos. El aleatorio simple, que es el convencional, donde todo elemento de la población tiene igual probabilidad de ser parte de la muestra. Luego está el estratificado, que consiste en separar la población en segmentos definidos llamados estratos, y de cada estrato se hace una selección aleatoria. Muestreo sistemático consiste en una selección aleatoria inicial, seguida de otra selección
usando algún sistema o regla. Por ejemplo, de esta población se seleccionó a la segunda persona. Luego seleccionará cada 3 posiciones. Seguirá el quinto, el octavo y el 11º. Finalmente, el muestreo conglomerado, donde se divide en grupos aleatorios y de estos grupos se selecciona aleatoriamente la muestra. El otro tipo de muestreos son los no probabilísticos, que consisten en que la selección dependerá de las condiciones de la investigación y no de una selección aleatoria. Existen 3 casos. El muestreo por conveniencia. Este consiste en la selección por la facilidad de acceso a la muestra, es decir, que dependerá de la disponibilidad del participante. El muestreo por cuotas, que consiste en la división porcentual de la población a través de criterios de selección como género, edad, etc. Y la muestra será directamente proporcional y equitativa a dicha división. Finalmente, la intencional consiste en una selección a juicio de los investigadores bajo un estándar de criterios establecidos. Eligen a quien creen que cumpla con dichos criterios. En nuestro estudio, el muestreo será no probabilístico por cuotas, ya que la muestra será proporcional a la división de estudiantes, familias y docentes de la institución educativa, y será seleccionada por la disponibilidad de los participantes. ¿Y cómo hallamos la cantidad de muestra por cuota? Usaremos la proporcionalidad. Por ejemplo, en una institución educativa de 200 estudiantes, 150 familias y 50 docentes, la muestra debe ser de 40 personas. Entonces, ¿cuántos estudiantes debemos encuestar? ¿Cuántas familias? ¿Y cuántos docentes? Hacemos una tabla donde ponemos los segmentos que son estudiantes, familias y docentes. Colocamos en la siguiente columna la población de cada uno. Será 200 estudiantes, 150 familias y 50 docentes. Y en la tercera columna se pondrá las cuotas para cada segmento. Para estudiantes, hacemos la proporcionalidad de la cantidad de la población de estudiantes, 200 entre la población total, 400, multiplicado por la muestra total, 40. Esto nos resulta 20, es decir, la cuota de estudiantes a encuestar será 20. Para familias, se hace la proporcionalidad de la cantidad de la población de familias, 150 entre la población total, 400, multiplicado por la muestra total 40, esto nos resulta 15. 15 familias a encuestar. Finalmente, para docentes, se hace igualmente la proporcionalidad de poblaciones 50 entre 400 multiplicado por 40, que es la muestra, esto nos da 5. 5 docentes a encuestar. La suma de las cuotas debe resultar el total de la muestra. 20 más 15 más 5 igual a 40. Ya establecidos nuestra muestra y el tipo de muestreo, pasemos a ver las variables. Repasemos los tipos de variables. Tenemos las variables cualitativas, que se subdividen en nominales y ordinales. Los nominales son aquellos donde no existe un orden jerárquico, y los ordinales son aquellos que sí tienen un orden jerárquico. Por ejemplo, el color de ojos, el deporte favorito, el género y el tipo de sangre serán variables cualitativas nominales. En cambio, el grado de estudios, el lugar de posición en una competencia, el nivel de azúcar en la sangre serán variables cualitativas ordinales. Luego tenemos a las variables cuantitativas, que se subdividen en discretas y continuas. Las discretas son aquellas donde los valores son números enteros y las continuas son aquellas donde los valores abarcan a los números decimales y se agrupan en intervalos. Por ejemplo, los puntos en un torneo de básquet, el tiempo de estudio en horas, el número de personas en una familia son variables cuantitativas discretas. En cambio, la masa corporal, la estatura, los ingresos de una familia son variables cuantitativas continuas. En nuestro estudio, las variables serán
intervalo de vasos de agua que bebe al día, que será una variable cuantitativa continua. Intervalo de horas promedio a la semana que dedica a realizar actividad física, que será una variable cuantitativa continua. Una vez definido las variables, diseñamos nuestro instrumento de recolección de datos, que será el cuestionario. El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas sistematizadas. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que buscan las respuestas en palabras propias del entrevistado. Las preguntas cerradas son aquellas que buscan la respuesta basada en alternativas predeterminadas como opciones. Estas pueden ser dicotómicas, es decir, con 2 opciones, tricotómicas, es decir, con 3 opciones, y de opción múltiple cuando hay más de 3 opciones. Para nuestro estudio haremos las siguientes preguntas. 1. ¿Cuántos vasos de agua en promedio bebes al día? Las alternativas son de 0 a menos de 3 vasos, de 3 a menos de 6 vasos, de 6 a menos de 9 vasos, de 9 a 12 vasos. Segunda pregunta, ¿cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física? Las alternativas son de 0 a menos de 3 horas, de 3 a menos de 6 horas, de 6 a menos de 9 horas, de 9 a 12 horas. Estas preguntas son cerradas de opción múltiple. En esta semana el reto para ustedes será realizar la encuesta a 50 estudiantes, familias y docentes de tu entorno, y luego hacer la recolección de datos en una tabla de resultados. Se considera como familia a los padres, madres o apoderados del estudiante. Deberán entrevistar presentando este cuestionario para que pueda ser llenado por los participantes o registrar las respuestas mediante una aplicación de mensajería como WhatsApp, Facebook o por llamada telefónica. Una vez realizada la encuesta, debemos recolectar en una tabla los resultados como se muestra. Colocamos los encuestados y las respuestas de cada pregunta. Por ejemplo, la encuestada Mariela contestó de 3 a menos de 6 vasos a la primera pregunta y de 0 a menos de 3 horas a la segunda pregunta, y así sucesivamente completando la tabla con los 50 encuestados. Muy bien, estudiantes, hoy hemos elaborado nuestra encuesta sobre las prácticas de hábitos de vida saludables. Establecimos el objetivo, la población, la muestra, el tipo de muestreo, las variables y el cuestionario. Ahora les toca a ustedes realizar las encuestas a 50 estudiantes, familias y docentes de la institución educativa. La próxima sesión utilizaremos estos datos para poder organizarlos en tablas de frecuencia de datos. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias y cuídense.